En 1922, en una aldea humilde a orillas del lago Victoria, nació un niño que algún día gobernaría un país entero. Su nombre era Julius Kambarage Nyerere, hijo de un jefe tribal, nieto de campesinos, y el futuro primer presidente de Tanzania. Desde pequeño, era distinto. No soñaba con tronos ni riquezas. Soñaba con entender por qué unos mandaban y otros obedecían. Pasaba horas escuchando a los ancianos, absorbiendo historias sobre justicia y comunidad. Aquel niño callado no sabía que el mundo lo llamaría un día el filósofo del poder. En la escuela misionera aprendió inglés, y con cada palabra nueva descubría el peso del dominio colonial. Veía cómo los europeos trataban a su pueblo como sirvientes, cómo las leyes protegían a unos pocos, y cómo la dignidad africana se escondía detrás del miedo. Años después, una beca lo llevó a la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Fue uno de los primeros africanos en estudiar allí. Lejos de su tierra, aprendió más sobre la naturaleza del poder que en cualquier libro. Veía naciones ricas construidas sobre la pobreza de otras. Entendió que la independencia no serviría de nada si África terminaba copiando los errores de Europa. Cuando regresó, su gente lo llamó Mwalimu, que en suajili significa el maestro. Y no había nombre más justo, porque antes de liderar, quiso enseñar. Antes de gobernar, quiso educar. Sus clases no eran de política, sino de ética. Hablaba de ujamaa, una palabra que significaba familia, comunidad, unión. Para Nyerere, un país debía comportarse como un pueblo, no como una empresa ni un ejército. Creía que la verdadera independencia no se medía por banderas, sino por la capacidad de un pueblo de cuidarse entre sí. En las aldeas de Tanganica, su voz empezó a correr como un susurro entre los árboles. El maestro hablaba sin prometer nada, pero todos lo escuchaban. Les enseñó que gobernar era servir, que el poder debía tener rostro humano, y que el miedo no podía ser la base de una nación. Años más tarde, cuando África ardía entre golpes y dictadores, el maestro seguía dando lecciones. Y mientras muchos líderes se rodeaban de armas, Nyerere seguía rodeado de libros. Así comenzó la historia del hombre que demostró que se puede tener poder y seguir siendo humilde. En la década de 1950, mientras gran parte de África ardía por la independencia, Tanganica vivía algo distinto. No había ejércitos rebeldes ni explosiones en las calles. Solo un maestro con una tiza en la mano y una idea en el corazón. Julius Nyerere no hablaba de odio ni venganza. Decía que la libertad no valía nada si el pueblo no sabía usarla. En sus discursos, calmados pero firmes, repetía que la independencia debía ganarse con dignidad, no con destrucción. La violencia deja cicatrices que el tiempo no borra, decía. Y sus palabras pesaban más que los fusiles. Fundó el TANU, Tanganyika African National Union. Un movimiento que no nació en los cuarteles, sino en las aulas. Sus seguidores eran campesinos, maestros, estudiantes. Gente común que creía que la educación era la primera forma de resistencia. Nyerere no gritaba, enseñaba. Y esa fue su arma más poderosa. Mientras los colonos británicos esperaban revueltas, encontraron paz. Mientras preparaban cárceles, encontraron diálogo. Y mientras planeaban represión, descubrieron que el pueblo ya no temía. En cada pueblo, en cada escuela, Nyerere repetía una misma lección. Ser libres no significa ser como ellos. Significa volver a ser nosotros. Su visión no era solo política, era moral. Quería construir una nación que no copiara los modelos europeos, sino que recuperara los valores africanos de solidaridad y familia. En 1961, Tanganica logró su independencia sin derramar una gota de sangre. Fue un amanecer tranquilo, pero histórico. No hubo banderas quemadas ni venganzas. Solo un pueblo que, por primera vez, se sentía dueño de su destino. En su primer discurso como primer ministro, Nyerere no habló de victoria. Habló de responsabilidad. Dijo que la libertad no era un regalo, sino una tarea. Y que gobernar sin ética sería traicionar la independencia que tanto costó conseguir. Mientras otros líderes africanos prometían grandeza, él prometía humildad. Mientras otros se rodeaban de ejércitos, él seguía rodeado de libros y maestros. Y así, sin violencia, sin miedo, sin ambición, nació un nuevo país. Un país guiado por un hombre que no quería ser héroe, sino ejemplo.
El mundo lo observó con sorpresa. Tanganica, más tarde Tanzania, había demostrado que la independencia también podía tener rostro humano. Después de la independencia, el maestro se convirtió en presidente. Pero Julius Nyerere seguía sin comportarse como un gobernante. No usaba trajes de lujo ni viajaba en autos blindados. Seguía caminando entre la gente, hablando como un maestro que nunca dejó el aula. Sabía que la libertad política no bastaba. Decía que no serviría de nada expulsar a los colonos si los propios africanos seguían viviendo bajo las mismas cadenas económicas. Por eso ideó algo nuevo, profundamente africano, el Ujamaa. Ujamaa significaba familia, solidaridad, comunidad. No era comunismo, ni capitalismo. Era una forma de vivir donde nadie debía ser abandonado. Donde el éxito de uno debía servir a todos. Nyerere creía que antes de la colonización, África ya vivía bajo ese espíritu comunitario. Y que el desarrollo debía nacer de esa raíz, no de las ideas de Europa. Así comenzó su gran experimento. Mover a las aldeas dispersas del país a comunidades cooperativas, donde todos trabajaban juntos la tierra, compartían los frutos, y decidían en asambleas locales qué hacer con los recursos. Cada aldea era una pequeña escuela de autogobierno. Una nación no puede depender de la caridad de otros, decía. Debe producir, enseñar y cuidar de sí misma. El mundo lo miraba con curiosidad. En plena Guerra Fría, cuando las potencias dividían África entre socialismo y capitalismo, Nyerere se negó a elegir. No seremos peones de su tablero, respondió una vez a un periodista extranjero. África tiene su propio camino. El Ujamaa era ese camino. Un ideal que mezclaba economía y ética, espiritualidad y política, progreso y tradición. Durante los primeros años, el país parecía florecer. Se construyeron escuelas, hospitales, caminos rurales. El analfabetismo cayó. La esperanza creció. La gente lo llamaba Baba Wataifa, el padre de la nación. Pero el sueño era frágil. El clima, la pobreza y la presión internacional empezaban a pesar. Algunos no entendían por qué debían trabajar tanto por tan poco. Otros querían enriquecerse, no compartir. Nyerere observaba todo con tristeza, pero sin arrepentirse. Sabía que construir una sociedad justa era más difícil que ganar una guerra, porque el enemigo ya no era el colono extranjero, sino el egoísmo que había dejado dentro de su pueblo. El Ujamaa era más que una política, era una lección de humanidad. Y como todo maestro, Nyerere sabía que enseñar a vivir en comunidad tomaría más de una generación. El sueño del Ujamaa había encendido la esperanza de un continente. Pero con los años, la realidad comenzó a golpear más fuerte que las ideas. La tierra era generosa, sí, pero la pobreza seguía creciendo. Las cosechas no alcanzaban, los mercados se vaciaban. Y las potencias que antes aplaudían su modelo ahora lo miraban con desdén. Julius Nyerere se negaba a endeudar su país. Sabía que los préstamos extranjeros eran una nueva forma de esclavitud. Decía que la independencia no se podía hipotecar. Si debemos vender nuestra dignidad para comer, entonces no hemos sido liberados, repetía. Mientras tanto, sus asesores le pedían abrir el país al capital extranjero. Otros sugerían privatizar, o pedir ayuda al Fondo Monetario. Pero Nyerere no quería volver a depender de los mismos imperios que una vez lo dominaron. Prefiero un pueblo pobre pero libre, dijo una vez, que un pueblo rico pero esclavo. Esa decisión tuvo un costo enorme. La inflación subió, los jóvenes emigraron. Y muchos comenzaron a culpar al maestro de su hambre. Algunos decían que el Ujamaa era una utopía. Otros, que Nyerere era demasiado honesto para un mundo tan sucio. Él lo sabía. Veía cómo su sueño se desgastaba. No por maldad, sino por cansancio. El mismo pueblo que lo adoró, ahora lo miraba con duda. Los ideales chocaban contra los estómagos vacíos. Y sin embargo, Nyerere no cambió. Seguía viajando en autos sencillos, sin guardaespaldas, visitando escuelas, escuchando a campesinos, hablando de educación y moral. Nunca robó. Nunca permitió que sus ministros se enriquecieran. Vivía en una casa modesta, con su esposa y sus hijos. Y daba el ejemplo con lo único que aún controlaba, su conducta. Cuando los periodistas extranjeros le preguntaban si se arrepentía de su modelo, él sonreía con calma y decía: es mejor fracasar intentando algo justo que triunfar haciendo lo injusto.
en un mundo lleno de dictadores. Nyerere era un hombre que se mantenía limpio. Pero la historia es cruel con los idealistas. Y mientras él seguía creyendo en la bondad humana, otros ya planeaban cómo aprovechar su debilidad. Porque los sueños, cuando no se entienden, se convierten en armas para los que viven sin ellos. En 1985, tras más de 2 décadas gobernando Tanzania, Julius Nyerere hizo algo que nadie esperaba. Algo que ningún líder africano de su tiempo se había atrevido a hacer. Anunció que renunciaría. No porque el pueblo lo exigiera, ni porque sus enemigos lo obligaran. Lo hacía por convicción. Decía que el poder debía ser una responsabilidad, no una prisión. Aquel anuncio cayó sobre el país como una lluvia silenciosa. Nadie lo creía. Los ministros intentaron convencerlo de quedarse. Los diplomáticos lo elogiaron con falsos cumplidos. Pero Nyerere no buscaba aplausos, buscaba coherencia. Gobernar demasiado tiempo, dijo, corrompe incluso a los hombres más honestos. Mientras otros líderes africanos se aferraban al trono hasta morir, él decidió bajarse del escenario con dignidad. No dejó fortunas escondidas ni palacios. Dejó libros, escuelas, y un ejemplo que pocos pudieron igualar. El día de su despedida, la plaza de Dar es Salaam se llenó de miles de personas. No había lujos, ni tanques, ni desfiles militares. Solo un hombre delgado, vestido con una camisa sencilla, hablando con la misma calma de siempre. No quiero ser recordado por los errores o los aciertos, dijo, sino por haber intentado hacer lo correcto. Después del discurso, se bajó del podio, saludó a su sucesor y se fue caminando. Sin escoltas, sin sirenas, solo acompañado por el aplauso humilde de un pueblo que aún no entendía lo que había presenciado. Mientras muchos dictadores morían aferrados al poder, él se marchó con las manos vacías. Volvió a su casa en el campo, cultivó su propio alimento, y siguió escribiendo sobre ética, política y humanidad. No quiso convertirse en mito, quiso seguir siendo maestro. Y aunque su país enfrentó dificultades después, su legado moral quedó intacto. Los niños aprendían su historia en las escuelas. Los adultos lo recordaban como el presidente que no robó. Y el continente, por primera vez, tenía un líder que había demostrado que la honestidad también podía ser revolucionaria. Años más tarde, cuando le preguntaron qué sentía al haber dejado el poder, Nyerere respondió con una sonrisa: paz. Una palabra corta, pero que ningún dictador logró pronunciar sinceramente jamás. Cuando dejó el poder, muchos pensaron que desaparecería. Pero Julius Nyerere no sabía vivir lejos de su gente. Regresó a su aldea natal, a las orillas del lago Victoria, a la misma tierra donde había nacido 70 años antes. No levantó muros ni buscó honores. Volvió a lo esencial. Una casa sencilla, un huerto, un escritorio lleno de libros. Los vecinos lo veían caminar al amanecer, saludando a todos con la misma calma de siempre. A veces, los niños se acercaban a escucharlo contar historias. Otras veces, lo encontraban arando su propia tierra. Para Nyerere, el poder no era un título, era una oportunidad de servir. Y cuando esa oportunidad se terminaba, solo quedaba seguir enseñando. Desde su retiro, siguió escribiendo y reflexionando sobre el futuro de África. Decía que la independencia había liberado cuerpos, pero aún debía liberar mentes. Hablaba contra la corrupción, contra los dictadores disfrazados de patriotas, contra la pobreza moral de las nuevas élites. No temía decir la verdad. Criticó a gobiernos poderosos, a instituciones internacionales, y hasta a sus propios sucesores. Pero lo hacía sin odio, con la serenidad del maestro que aún intenta corregir a sus alumnos. Viajaba poco, pero cuando lo hacía, el mundo lo escuchaba. En conferencias y foros internacionales, su presencia imponía respeto. No necesitaba discursos largos. Bastaba una frase suya para dejar a todos en silencio. Un país no se mide por sus edificios, decía, sino por la dignidad de su pueblo. En su retiro, también buscó reconciliar a otros líderes africanos. Aconsejó a los que aún creían que la fuerza podía sustituir la justicia. Algunos lo escuchaban, otros lo temían, porque su honestidad era un espejo demasiado claro. Los años pasaron, pero su espíritu seguía joven. Leía, escribía, enseñaba. Y aunque su cuerpo se debilitaba, su mente seguía firme.
Nunca construyó un mausoleo ni pidió homenajes. Solo pidió una cosa: que Tanzania siguiera aprendiendo. Para él, el liderazgo no se medía en años de mandato, sino en generaciones formadas. Y por eso, incluso lejos del poder, Mwalimu, el maestro, seguía enseñando. Solo que esta vez, sus lecciones eran para el continente entero. A finales de los años 80, África atravesaba una nueva tormenta. Muchos de los líderes que una vez hablaron de libertad se habían convertido en los mismos tiranos que juraron destruir. Los palacios reemplazaron las chozas. Los ejércitos reemplazaron las escuelas. Y los pueblos, otra vez, volvieron a tener miedo. En medio de ese silencio, una voz seguía sonando: Julius Nyerere. Ya no tenía poder político, pero tenía algo mucho más difícil de conseguir: credibilidad moral. Era el único que podía hablar sin intereses, sin miedo, sin buscar aplausos. Viajaba a las cumbres africanas no como exmandatario, sino como consejero. A veces hablaba ante presidentes mucho más jóvenes. Y aunque ellos gobernaban países enteros, cuando él hablaba, todos bajaban la mirada. Nyerere no necesitaba gritar. Sus palabras pesaban como piedras. Decía que el problema de África ya no era el colonialismo, sino el egoísmo de sus propios líderes. Nos liberamos del extranjero, decía, pero no del hambre de poder. Criticó las guerras internas, la corrupción, los préstamos sin sentido y la dependencia del mundo occidental. Decía que la ayuda internacional no debía sustituir la responsabilidad y que África debía volver a confiar en sí misma. Algunos lo consideraban ingenuo, otros lo llamaban santo, pero nadie podía ignorarlo. En 1996, cuando aceptó mediar en el conflicto de Burundi, su salud ya era frágil, pero su espíritu seguía tan fuerte como siempre. Se sentaba entre enemigos armados y les hablaba con la misma paciencia con la que enseñaba a sus alumnos. Si no podéis perdonar, les decía, entonces no merecéis gobernar. Era la voz de un padre que regañaba sin odio, que corregía sin humillar, y aunque muchos lo consideraban un hombre del pasado, sus ideas seguían siendo el futuro que África aún no alcanzaba. Cuando terminaban las reuniones, los periodistas se acercaban a preguntarle qué lo mantenía tan sereno. Él respondía con la misma sonrisa de siempre: cuando no tienes ambición, nadie puede comprarte. Nyerere ya no necesitaba un trono. Su autoridad era invisible, pero más poderosa que nunca. Era la voz que recordaba a todo un continente que la verdadera libertad empieza dentro del corazón. El tiempo, como siempre, siguió su curso. Y hasta el más sabio de los hombres no puede enseñarle nada al cuerpo cuando decide cansarse. En los últimos años de su vida, Julius Nyerere comenzó a enfermar. Su salud se debilitaba, pero su mente seguía lúcida, tan firme como el día en que había tomado el poder. Vivía tranquilo, rodeado de libros, amigos y silencio. No temía a la muerte. Decía que el único miedo que debía tener un hombre era al olvido. No por vanidad, sino porque un pueblo sin memoria repite sus errores. En las tardes, salía a sentarse bajo un árbol frente al lago Victoria, mirando las aguas donde había aprendido a pescar de niño. Decía que allí encontraba respuestas que ningún libro podía darle. Sus vecinos lo seguían llamando Mwalimu, el maestro, y muchos viajaban solo para escucharlo hablar unos minutos. Nunca hablaba de política. Hablaba de vida, de fe, de servicio. Decía que el poder era como el fuego: calienta cuando se usa bien, destruye cuando se olvida su propósito. En 1999, fue diagnosticado con leucemia. Rechazó tratamientos costosos. Pidió que no lo mantuvieran vivo por medios artificiales. Ya he tenido suficiente tiempo, dijo. Y mi país me ha dado más de lo que merezco. El 14 de octubre de ese año, en un hospital de Londres, el corazón del maestro se detuvo. Tenía 77 años. La noticia recorrió África como un viento triste. En Tanzania, las campanas sonaron al amanecer. Millones salieron a las calles, no a llorar a un político, sino a despedir a un hombre que nunca dejó de enseñar. Los líderes del mundo enviaron mensajes, pero el homenaje más sincero vino de su pueblo. Miles de campesinos, estudiantes y maestros caminaron descalzos hasta su tumba, llevando flores, libros y palabras. En su lápida no se escribió un título, ni una lista de cargos.
Solo 3 palabras en suajili. Mwalimu nuestro maestro. Y con eso bastaba. Porque Nyerere no buscó inmortalidad. Solo coherencia. Y la consiguió. Murió pobre. Vivió íntegro. Y enseñó hasta su último día. Que el poder no tiene valor. Si no sirve para elevar al ser humano. Tras su muerte, Tanzania se detuvo por 3 días. No hubo imposiciones, ni discursos oficiales ordenados desde arriba. Fue un silencio espontáneo. El tipo de respeto que solo se gana cuando se vive sin miedo a la verdad. Julius Nyerere había partido. Pero su nombre ya no era solo el de un expresidente. Era un principio. Un modelo de lo que África podría ser si recordara sus valores. En las escuelas, los maestros le contaban a los niños quién fue Mwalimu. No como un héroe lejano, sino como un ejemplo cercano de integridad. Les hablaban de su vida sencilla, de cómo renunció al poder, de cómo nunca robó ni se dejó comprar. Y los jóvenes lo escuchaban con una mezcla de asombro y nostalgia, como si se tratara de una historia imposible en los tiempos modernos. Su filosofía del ujamaa sobrevivió más allá de sus errores económicos. Hoy, en muchas comunidades rurales de Tanzania, los aldeanos aún se organizan siguiendo sus enseñanzas. Comparten la tierra, deciden juntos, y se llaman entre ellos familia. Como él soñó. Su imagen adorna aulas, universidades y ministerios. Pero más importante aún, vive en la memoria de la gente común. Cuando un político promete honestidad, la gente responde, sé como Nyerere. Cuando un maestro enseña sin buscar fama, dicen, tiene el espíritu del Mwalimu. Fuera de Tanzania, su influencia cruzó fronteras. En Ghana, en Sudáfrica, en Kenia. Intelectuales y líderes jóvenes citan sus discursos. Dicen que Nyerere fue el único que demostró que el poder puede usarse sin contaminar el alma. Incluso décadas después de su muerte. Sus palabras siguen resonando. Sin educación, no hay libertad. Y sin moral, no hay futuro. En un continente aún marcado por la desigualdad, el nombre de Julius Nyerere es una brújula. Un recordatorio de que la política sin ética es solo otra forma de colonización. Él no dejó monumentos de mármol, ni imperios personales. Dejó algo más fuerte. Un ejemplo imposible de destruir. Porque mientras existan hombres y mujeres que crean que el poder puede usarse para servir, el maestro nunca habrá muerto. Solo seguirá enseñando. Desde el silencio. Dicen que los verdaderos líderes no mueren. Solo se vuelven voz. Y en África, esa voz sigue sonando. En los campos de Tanzania. En las aulas donde los niños recitan su nombre. En los corazones de quienes aún creen que la honestidad puede cambiar la historia. Julius Nyerere no dejó palacios ni riquezas, pero dejó un mapa invisible. Uno que no se mide en fronteras, sino en principios. Uno que guía a quienes aún se niegan a gobernar con miedo. Cada vez que un político promete servir y no servirse, su sombra está ahí. Cada vez que un maestro enseña sin esperar recompensa, su espíritu sonríe. Cada vez que alguien decide decir la verdad, aunque cueste caro, el eco del Mwalimu vuelve a escucharse. Su lección fue simple, pero eterna. Que el poder no tiene sentido sin moral. Que la libertad no sirve sin educación. Y que el progreso sin alma no es progreso, sino decadencia. Hoy, mientras el mundo se acelera entre guerras y ambiciones, sus palabras parecen más urgentes que nunca. Ser humano primero, gobernante después. No fue perfecto. Su modelo económico tuvo fallos. Su utopía fue criticada. Pero incluso sus errores fueron honestos. Y eso, en la historia del poder, es un milagro. Cuando el sol cae sobre el lago Victoria, la luz dorada se refleja en el agua, como si el tiempo rindiera homenaje a su memoria. Allí, donde todo comenzó, sigue viva la paz que él buscó toda su vida. No hay estatuas que puedan contener su legado. Porque Nyerere no fue solo un hombre. Fue una idea. Una forma de entender la política, la justicia y la humanidad. Y mientras haya un niño que aprenda, un campesino que comparta, o un líder que escuche antes de mandar, el maestro seguirá enseñando. Desde las páginas de la historia, desde las raíces de su pueblo, y desde el silencio que solo dejan los hombres verdaderos. Mwalimu Nyerere, el maestro que gobernó sin miedo,
y venció sin imponerse.